al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy nos visita Liliana Gravín. Ella es doctora en psicología, directora del posgrado de Psicología del Deporte de la UBA, es directora académica del Comité Olímpico Argentino y coautora del libro Psicología del Deporte. Bienvenida Liliana, un placer tenerte con nosotras. Gracias por la invitación. Es un placer para mí también. Ahora vamos a comenzar. Para ello, me gustaría consultarte acerca de la integración de paradigmas psicológicos. ¿Cómo articulamos los enfoques aparentemente opuestos, como lo son el cognitivo-conductual versus el psicoanalítico, en sus intervenciones con deportistas de élite? No se articulan, porque el psicoanálisis no es psicología del deporte, es una teoría clínica y la psicología del deporte o todas las ciencias aplicadas al deporte son especialidades de la prevención. Devenimos de la educación en psicología del deporte. Si alguien está usando o desarrolla el psicoanálisis, está haciendo clínica. O sea que el deportista o la persona en situación deportiva se torna paciente y no son pacientes, son asesorandos. Nosotros asesoramos, ni siquiera aconsejamos, le brindamos información y la persona que lo recibe tiene la plena libertad de tomarla, dejarla, modificarla, pero no son pacientes. Entonces no hay ninguna articulación, es solamente el asesoramiento. Podríamos llegar hasta confundir a la persona que estamos asesorando si le damos una devolución psicoanalítica, ni que hablar, pero clínica también, porque no nos convocan. El motivo de la consulta no es clínico, es psicodeportológico. Y con respecto a estos atletas, a diseñar estrategias para que ellos puedan o no utilizar, como vos bien decís, se debe tener mucho en cuenta los rasgos de personalidad, ¿verdad? El atleta es una personalidad, los entrenadores, no pensemos que solamente el deportista puede ser único. Sí es único en cuanto a que el deporte depende de los deportistas, porque son el rol y el contrarrol somos todos los demás, del entorno y del contexto. Cuando no haya deportistas, nosotros no tenemos nada que hacer en las canchas. Así que ellos son el principal asesoramiento que deben recibir. El pívot de la salud mental están los deportistas. Entonces, conocer la personalidad implica adecuar las habilidades psicodeportológicas que son iguales para todos los deportes y para todas las personas en situación deportiva. Lo que se hace es adaptar a sus necesidades tanto de la personalidad de quien lo recibe como del modelo de deporte que practica. No es lo mismo un tenista que un golfista en el nivel de ansiedad. Entonces, es simple. Las habilidades psicodeportológicas son unas, son todas iguales. La adaptación a la personalidad también va con entorno y contexto. Entorno al primer círculo, contexto al segundo círculo. Nunca está apartado de nada. Es una gestalt, es una totalidad en el asesoramiento. Bien, ahora me gustaría que nos comentaras acerca de un asesoramiento correcto o un abordaje adecuado en el caso de deportistas que empiezan a tener errores recurrentes, como en situaciones críticas, como durante una fase de competencia. Yo acostumbro a separar falla de error. O sea, el doctorado en la Universidad de Buenos Aires te lleva unos cuantos años a cuidar muchísimo el discurso. Una palabra no es igual a la otra. Entonces, la palabra es el pensamiento en acción. Así como uno le transmita un asesoramiento, lo va a elaborar y después lo va a hablar, sentir y actuar. Las personas reaccionan de diferentes maneras, o sea, eh, ¿hacia dónde vos querés apuntar? Te pido por favor específicamente, si me podés especificar un Sí, poco más sobre la pregunta que bien. vos querés.
que te Me conteste. gustaría, por ejemplo, se suele ver mucho en disciplinas en las cuales los deportistas están bajo mucha presión y estrés en base a conseguir resultados y un gesto deportivo o jugadas específicas que siempre desarrollan con eficacia, llegado a un momento clave, empiezan a cometer esas fallas, pero no son propias porque esté presente bajo una lesión o algo, sino por factores externos que lo están Es muy condicionando. interesante, lo que estás planteando realmente es interesantísimo. Separemos fallas de errores. Las fallas son buenas decisiones y no hubo eficiencia. Los errores son malas decisiones. Normalmente, si hablamos del alto rendimiento, no estamos hablando de deporte infantil ni federativo, hablemos del alto rendimiento porque ahí es donde hay más coacción. La presión es sanguínea o atmosférica, la coacción es psicológica. El que el deportista o la persona cualquiera en situación deportiva, entrenadores, preparadores físicos, incluso el equipo de ciencias aplicadas al deporte, elegimos estar en el alto rendimiento. Es una elección y en esa elección el alto rendimiento tiene muchos desafíos. O se pueden tomar o si no, no se puede estar en el alto rendimiento. Es más, no hace falta renunciar, el deporte mismo los deja. Entonces, frente a la coacción que se requiere, que se recibe en un alto rendimiento, la resolución es por fortaleza mental, se va trabajando durante toda la semana. ¿Cuáles fueron las vivencias que han tenido los deportistas o el mismo entrenador, a su vez, en cuanto a todo lo que es el desafío competitivo? Entonces están muy entrenados para eso, pero además siempre decimos lo mismo, nos agrada el deporte. Si no estaríamos en hacer otras actividades que no impliquen un modelo de estrés competitivo. Es normal, pero sí hay momentos en que en la vida personal de cada uno o en la vida deportiva resulta más fluido o menos fluido. La cuestión es proteger a ese deportista principalmente para evitar lesiones. O sea, que la coacción la puedan elaborar, la saben elaborar, saben las herramientas que tienen, pero cuando fallan, porque a lo mejor hay un motivo personal que subyace, que lo puede tener cualquier persona, lo que hay que hacer es pararlo en la medida de las posibilidades para evitar una lesión deportiva. Pero Bien, la Liliana, mayoría mayoría en presenta alto fallas, no rendimiento. errores. O sea, lo que uno siempre les dice es seguí, refocalizar, porque errores es difícil, que tomen una mala decisión son excepciones. Fallas, si uno quiere entender las fallas, tiene que entender el acierto, son las dos caras de una misma moneda. No va el acierto si no tiene detrás la falla. Así que si los aciertos los estamos festejando, las fallas tenemos que refocalizar, dos caras de una misma moneda. Y algo nos comentaste en la pregunta que te hice anteriormente, que era, por ejemplo, diferente trabajar con un deportista de tenis que con un deportista que hace golf. Me gustaría que nos digas cómo se adapta en cuanto a las técnicas de concentración para estas disciplinas que son completamente diferentes. Parte trabajo entrenamiento mental, siempre. O sea, una vez que nos conocemos, que él me conoce, que se establece ese vínculo de confianza, se trabaja el entrenamiento mental, que consiste en una relajación física, una relajación mental con un lugar apacible y la visualización de lo que quieren obtener y a partir de ahí la imagen del éxito. Es mi manera de trabajar bajo entrenamiento mental, incluso en algunos momentos, cuando por ahí la competencia es difícil, o los olímpicos, yo trabajo en el Comité Olímpico, tienen competencias muy elevadas en el desafío,
se puede hacer entrenamientos mentales con problemáticas, los deportes al aire libre, que haya viento, que haya mucho sol. Fíjense que en Francia, en París llovió muchísimo y tuvieron que adaptarse. Entonces a veces en el tenis decimos, bueno, ustedes vienen del viento, como ha cambiado el cambio climático, que viene por ráfagas. Entonces nos tenemos que adaptar. Esto es lo que elegimos. Esto es lo que hacemos y que de esto vamos a disfrutar. En algunas oportunidades nos va a ir muy bien y en otras nunca digo mal, sino no tan bien, porque también son las dos caras de una misma moneda, el ganar o el perder un partido. Pero además, eh, la vida me congratuló teniendo dos especialidades. Ejercí dos especialidades. Ejercí una que ya acabo de jubilarme, soy emergentóloga, o sea, tengo 30 años de guardia hospitalaria. Y lo que me enseñó la psicología del deporte es que cuando entra un paciente no se baja los brazos nunca, pero también la perspectiva de lo que es ganar y perder un partido. No es la vida, es un partido y el deporte siempre brinda revanchas. Que, que desarrollaras un poquito en base a tu experiencia en cuanto a la prevención de burnout en los deportistas. Yo estaba en Europa cuando apareció esta cuestión del burnout como entrada en la psicología del deporte. En verdad, nunca debió haber entrado, porque si estamos en el área de la prevención, el burnout es el síndrome de la cabeza quemada. Esto deviene de la metalurgia y también lo conozco porque deviene de las guardias. Es típico de las guardias. Entonces viene de la metalurgia y de las guardias. Es la sensación de que ya no puedo más, ya necesito descansar, o sea, no puede ni siquiera adherir a la competencia. Esto desde mi lugar, teniendo tanta práctica clínica, es observable. Solamente con observarlo me doy cuenta que está perdido en la cancha. El entrenador, quien sea, los deportistas, el burnout tiene que evitarse porque en principio si lo hubiera es porque todo falló. Si falló todo es porque la observación, la escucha activa, la observación participante falló porque es visible que una persona está fuera del compromiso en el área deportiva. Pero si uno pudiera diagnosticar un síndrome de burnout, no se medica nada más que se lo saca de la actividad. Esto se hace también en la guardia. La guardia, frente a situaciones de burnout, nosotros teníamos 15 días más de vacaciones, o si en algún momento uno siente que ya no da más, puede pedir área médica. Pero en el deporte lo que sucede es que hay que solamente sacarlo de la competencia, tal vez una semana, 10 días, 15 días, así sea el número uno y vuelve perfectamente bien. No hay necesidad de otra cuestión que solo de sacarlo de la competencia que le genera el burnout. Pero insisto, nunca se debió haber pensado que el burnout es parte del deporte, porque es clínico. Caso, por ejemplo, que últimamente aumenta el calendario de competencias y están sometidos a diferentes factores. ¿Qué estrategias puedes llegar a sugerir, aparte de la escucha activa y el tipo de abordaje que se pueda realizar? Se hablan todas las confederaciones diciendo si se toma en cuenta un fixture con la salud o la enfermedad de los deportistas, porque los deportistas no tienen nada que ver con eso, son fixture muy apretados porque hay que encajar el fixture en el torneo. No es adaptar un torneo para conservar la salud, porque después de un partido se necesita una recuperación psicofísica adecuada para evitar lesiones, pero no la estamos teniendo. Pero acá y en el resto del mundo, porque yo atiendo deportistas de otros países en este mismo momento y no sabe cuántas veces pone el pie arriba de un avión y cuántos en la tierra. Y esto conlleva a un cansancio vital
que en algunos casos hasta hace abandonar la práctica deportiva, pero no está en nosotros, quienes manejamos las ciencias aplicadas a la salud, eh, eh, pensar en que podemos hacer mucho más que lo que se pide que descanso, pero el descanso es activo, ¿eh? No es dormir. Se recomienda dormir 8 horas seguidas a la noche, 8 horas seguidas, pero no alcanza para la recuperación psicofísica de la competencia. Entonces, algunos deportistas comienzan a lesionarse. La lesión es consciente, bueno, es un accidente o a veces es inconsciente porque es la primera causa que le permite parar a un deportista justificadamente y sin culpa. Y eso es lo que hay que evitar. Pero nosotros no estamos en condiciones, si la dirigencia, quienes generan un fixture, consideran que pueden estar todos los días o 3 partidos como hemos tenido nosotros en una misma semana, realmente no hay físico ni psiquis que lo pueda soportar. Lo que sí se sugiere, o por lo menos sugerimos nosotros con nuestros equipos, es rotar los jugadores, así sean los mejores o los que están apoyando. Y cuando el partido por ahí va muy bien y ya se sacó una buena diferencia, si fuera posible, porque depende del deporte, por supuesto, pero el deporte que lo permite, sacar a los jugadores que ya están viniendo de varios partidos y poner los juveniles, por ejemplo, los suplentes para que no se agoten, porque llega un momento en que se agotan realmente, pero no está en nuestras manos, está en manos de la dirigencia de un encaje del torneo en tantos meses. Y no se tendrían que achicar los torneos en la cantidad de partidos. Yo en algunos momentos hablo con los deportistas y digo, por favor, de alguna manera, pero hay otra cuestión. Yo soy pro tiempo de ocio, o sea, para mí el entrenamiento, la competencia y el tiempo de ocio tienen toda la misma virtud. Entonces, el tiempo de ocio es importantísimo porque es la distracción. O sea, no se puede vivir para el deporte. El deporte es una actividad en la vida de un ser humano, no es la vida en sí misma. Entonces no pueden ver a sus familias, no pueden ver a sus amigos, no pueden ver novias o novios. ¿Y esto entonces qué significa? Que se vive para la competencia y ya se llega un momento, y ahí sí, Gabriela, entiendo el burnout, pero lo ha conducido el propio fixture del torneo. No vale la pena ganar un partido por enfermar a un deportista, de ninguna manera. Por lo menos a cuanto asesoro, mi maestro era médico del deporte, en la Argentina en el 84 no había psicología del deporte, así que me fui a formar con los médicos como teórica y me quedé 40 años con ellos hasta agosto del 23. Entonces, el maestro Bernardo Lozada, médico del deporte titular de la especialidad en la UBA, decía, primero la persona, después el deportista y por último el espectáculo. Si nosotros podemos entendernos trabajando así, conmigo cuenten. Primero la persona, después el deportista y por último el espectáculo. Por lo cual, si tiene un examen en la universidad y nosotros somos pro que ellos puedan seguir los estudios, que vaya a dar el examen tranquilo, que no venga al entrenamiento, sea quien fuese, porque tampoco un partido depende de un solo deportista. Entonces lo que hacemos es levantar la performance y suplirlo a ese deportista que tiene que dar un examen en la facultad o en el secundario, porque respetamos el estudio. Es súper interesante eso de poner primero la persona, después el deportista y por último el espectáculo. Doctor Bernardo Lozada. Entonces, que lo dijo él. Me gustaría que nos comentaras acerca del libro de Psicología del Deporte. ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Con quién lo has escrito? Eh, Vino la pandemia. Trabajé 2 años, 2 meses cubriendo ad honorem a todo el área de salud, que era mi hospital, y también el área del deporte, con la doctora Isabel Díaz, titular, después del maestro Lozada,
de la carrera de especialista en medicina del deporte. Por supuesto que estuvimos 13 meses por lo menos en casa. Cuando yo salí, en la primera salida me contagié y fui a una internación hospitalaria o una clínica. Mientras estaba ahí recuperándome, dije, si yo me llego a morir, así, así. La notebook la van a llevar las nietas, que para mí sería un placer, y la van a resetear. Y digo yo, son 25 años de haber sido la directora del posgrado de Psicología Aplicada al Deporte de la UBA. Cuando me recuperé y volví, pues soy una sobreviviente del COVID, me puse a escribir el libro. Yo trabajé 10 años con mi coequiper, que es la licenciada Andrea Menín de La Rioja, experta en escritura, además de licenciada en educación física, una bellísima persona. Le dije, quiero que me acompañes en el libro. Los artículos estaban hechos y corregidos por ella. No me quito mérito en el saber escribir, pero ella me lleva años luz. Entonces le dije, ¿por qué no lo hacemos juntas? Y así fue como nació la idea del libro en una editorial extraordinaria como es Stadium, que nos recibió con las manos abiertas, nos permitió presentarlo en la Feria Internacional y yo agradecida a todo, a la vida, a todo. Así nació la idea del libro, evitando que mis nietas reseteen la notebook si yo me moría. Es así, esa es la verdad. Y ahora, dentro de 15 días, presento en la Feria Internacional el tercer libro, que es El deporte infantil para la paz, que es la tesis doctoral transformada en libro. Y a quien invité es a mi maestra, que es quien fue que compartimos la carrera de medicina del deporte 40 años, la doctora Isabel Díaz, discípula del maestro, primera discípula del doctor Bernardo Lozada. Le dije, quiero compartir el libro contigo. Y me dijo, yo nunca escribí una sola letra de la tesis doctoral tuya. Le digo, estás muy equivocada. Gracias a tus enseñanzas durante 40 años yo pude doctorarme. Así que le invité, no paraba de llorar y ahora cuando pare de llorar vamos a presentarlo. Yo creo que mi honor es quedar en la historia en un libro con mi maestra, la doctora Isabel Díaz, y con el maestro, el doctor Bernardo Lozada, porque acá no tuve maestros en psicología del deporte, lo tuve en Brasil, el doctor Beno Becker, pero me formé, soy autodidacta, en verdad me fui a Europa a formarme, pero agradezco a la vida todo, agradezco la guardia que me enseñó toda la clínica y agradezco a toda la gente que me abrió las puertas para aprender de ellos lo que es la psicología del deporte. ¿Podrías darnos una breve reseña acerca a qué lectores específicamente van dirigidos? No, 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 para nada. Yo me caracterizo por escribir artículos permanentemente para los entrenadores, para los deportistas y para el área de la salud. Académicamente están escritos con un discurso académico, pero de lectura es para quien le interese la psicología del deporte, lo va a comprender perfectamente bien, tanto el de psicología del deporte como el deporte infantil para la paz. Es para la gente que le interese la psicología del deporte. No niego el carácter académico, pero también podemos formarnos académicamente. ¿Por qué igualar hacia abajo? Igualemos hacia arriba. Agradecemos muchísimo tu participación en nuestro podcast. Queremos saber a dónde podemos conseguir los libros, si nos ponen esa información. Editorial Stadium, que es la editorial de los deportes. Los van a atender muy bien, gente maravillosa. Realmente, hay que conseguir gente muy linda en la Argentina y ellos son gente muy linda. Editorial Stadium, con S al principio, Stadium, que de hecho es muy conocida en el ambiente del deporte porque ahí todos los de deporte vamos para esa editorial. La verdad que estamos Es, muy contentas de haberte tenido en este ciclo de entrevistas, en esta quinta temporada y la verdad poder dialogar acerca de este tema tan interesante y queríamos tener tu mirada. Para mí ha sido un honor. Muchas veces es difícil que se valore el conocimiento en este país
y ustedes lo valoraron, por lo cual yo valoro lo que ustedes están haciendo. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.